¿Alguna vez habéis echado la vista atrás para recordar cuáles eran vuestros puntos de vista y modos de pensamiento hace 1, 2, 5 o 10 años? No sé si os pasa a vosotros, pero cada vez que yo lo hago siento un poco de incomodidad debido a las cajas mentales tan restrictivas en las que estaba encerrado. Y aunque sé que es injusto evaluar a mi yo del pasado con la petrificante y nulificadora mirada del yo presente, no puedo evitar concluir: ¿cómo pude ser tan estúpido e ignorante? ¿Qué me habría costado poner en tela de juicio mis sesgos, heurísticos y prejuicios cognitivos? Lo peor del asunto es que volveré a este vídeo dentro de un tiempo solo para confirmar con arrogancia epistémica. Oh, pobre chaval. Y es que la dialéctica del pensamiento humano, haciendo alusión tanto al procesamiento operativo de la información como al contenido informativo, no es un asunto menor. De hecho, tal es su trascendencia que el poeta y filósofo español Ramón Xiurau se atrevió a expresar con firmeza que la teoría sobre la posibilidad del conocimiento precede a la metafísica y a la moral. Así pues, resultaría pertinente preguntarse: ¿cuál es esa teoría? Damas y caballeros, me complace darles la bienvenida a una de las ramas capitales de la filosofía, la epistemología. También nombrada como teoría del conocimiento o gnoseología, consiste en el estudio exhaustivo de las cuestiones inherentes al conocimiento humano, del latín cognoscere. Bien, lo cierto es que podríamos destacar una constelación de problemáticas al respecto. ¿Qué significa conocer? ¿Qué significa saber? ¿Cuál es la definición, análisis y justificación del conocimiento? ¿Cuáles son sus fuentes, tipos, objetos y condiciones? Y más inquietante aún, ¿qué cosas se pueden conocer y cuáles no? Todos estos asuntos y muchos más son los que trataremos a lo largo del presente documental. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Creo conveniente dar comienzo a la disertación relatando la que quizás sea una de las narrativas más célebres y trascendentes en la historia de la filosofía, la cual recoge un diálogo escrito por Platón entre el maestro Sócrates y su hermano Glaucón en su obra La República, la alegoría de la caverna. Imagina a unos hombres encerrados en una habitación subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Dichos individuos se encuentran en ella desde su niñez sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal forma que no pueden ni cambiar de sitio ni girar la cabeza, y por tanto no ven más que lo que está delante de ellos. Justo detrás se encuentra un muro con un pasillo, y seguidamente, y por orden de cercanía respecto de los sujetos encadenados, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. A continuación, supón que circula por ahí un grupo de hombres que proyectan por encima del muro objetos de todo tipo, estatuas de personas y animales, figuras geométricas, utensilios del día a día, etc. Mientras que algunos de los individuos hablan, otros simplemente pasan sin decir nada. Véase que, al nunca haber sido capaces de rotar su cráneo hacia los lados, los prisioneros consideran como verdad las siluetas de los objetos en la pared, y no los propios objetos que las proyectan. Así pues, debido a las circunstancias particulares de su aprisionamiento, se hallan condenados a tomar por ciertas únicamente las figuras negras que aparecen delante de ellos. De forma análoga, si se produjese un eco que devuelve los sonidos desde el fondo de la prisión, se limitarían a pensar que éste proviene de las sombras. No obstante, el filósofo nos plantea una cuestión de lo más reveladora. ¿Qué sucedería en caso de que uno de los hombres fuese liberado y posteriormente obligado a dirigir la vista hacia la luz de la hoguera? Por lo pronto le esperarían unos minutos de puro sufrimiento, pues el deslumbramiento le impedirá distinguir con claridad los objetos cuyas proyecciones antes veía. De forma instintiva, apartaría la mirada de la luz para enfocarla de nuevo hacia la oscura pared.
Platón pronunció las siguientes palabras en su obra La República. Me gustaría preguntarte qué crees tú que respondería el prisionero si alguien le revela que, hasta entonces, solo había contemplado sombras vanas y que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia figuras más reales, es capaz de ver con más perfección. Dime, ¿se lo creería? Y en tal supuesto, ¿acertaría al designar cada uno de los objetos que aprecia? ¿No se encontraría acaso en un apuro, pareciéndole más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le muestran? Es en ese preciso momento cuando se cerciora de que ha sido embaucado. Lo real per se nunca fueron los contornos de las paredes, más bien eran los elementos que los creaban. Una vez que el tipo desencadenado asume la nueva situación, es forzado nuevamente a encaminarse hacia el exterior de la caverna a través de una escarpada y áspera subida, provocando en él más quejas y cólera. Cuando al fin logra salir de la cueva, se encuentra aturdido por el resplandor, puesto que sus ojos han de acostumbrarse poco a poco a esta región superior. Lo que más fácilmente consigue ver en un comienzo son las sombras. Después, las imágenes de los hombres y de los demás objetos reflejados en las aguas. Y por último, los objetos en sí. Tras tomarse un tiempo para ubicarse, no daba crédito a lo que tenía delante. Un emplazamiento totalmente distinto, en el que se podían apreciar las cosas originales de todas las imágenes que vio proyectadas en la pared de la guarida. Hombres, árboles, lagos, astros. Por fin pudo contemplar la realidad, pero no tal y como la concebía hasta aquel momento, sino una realidad mucho más profunda y completa, causa y fundamento de las apariencias sensibles de la primera. El sumum de su viaje se produce cuando alza la vista al cielo y contempla el sol, el origen de todo lo que observa a su alrededor. Desde luego, este relato da mucho que pensar, ¿no crees? Normalmente, lo suyo sería relacionar el mito de la caverna con la alegoría de la línea esbozada por Platón en aras de contextualizar el nexo entre su postura ontológica y epistemológica en su teoría del conocimiento. Empero, mi lectura será un tanto más personal, alternativa y didáctica, pues he creído más apropiado centrarme en la exposición de los principios fundamentales de la epistemología clásica en virtud de los hechos narrados. A grandes rasgos, el término epistemología comenzó a extenderse y generalizarse durante el siglo XIX, aunque su enfoque actual apunta específicamente al conocimiento de carácter científico, motivo por el cual suele identificarse esta disciplina como filosofía de la ciencia en las regiones de tradición anglosajona. Dicho esto, la palabra se descompone en dos vocablos griegos, episteme, que significa conocimiento, inteligencia, noción, ciencia, saber, destreza y pericia, y logos, que significa en este contexto teoría o estudio. Por supuesto, grandes filósofos aparte de Platón también han dado a conocer sus propuestas epistémicas, desde Heráclito de Éfeso hasta Peter Singer, pasando por Descartes, Hume y Locke, por mencionar solo algunos ejemplos de la tradición occidental. En virtud de lo mencionado, es hora de realizar ciertas distinciones de gran utilidad en aras de identificar y comprender tanto las propuestas de los autores como los interrogantes que iré planteando para despertar tu reflexión. Para comenzar, ya desde la filosofía clásica se diferencia entre la episteme, esto es, el conocimiento racional, deliberado, veraz y justificado, y la doxa, esto es, la opinión infundada, vulgar y prejuiciosa, de carácter temporal, falaz y relativo. Contrariamente al pensamiento común, el conocimiento en sus plurales acepciones dista de ser una mera opinión, un disparate arbitrario, una vaga percepción o una ocurrencia mañanera. En su lugar, su conformación requiere de esmero, paciencia y rigurosidad. Así pues, una plausible aclaración con miras a la filosofía platónica puede encontrarse en el diálogo de Teeteto. En líneas generales,
el conocimiento es una creencia, opinión, juicio o proposición verdadera, id est, coincidente con la realidad o naturaleza misma de las cosas, justificada, id est, sustentada por una explicación racional, infalible, id est, ha de existir necesariamente, y a la postre beneficiosa. Mientras que la infalibilidad podríamos considerarla como una propiedad inmanente a la propia noción de veracidad, al menos para no complicarnos la vida más de lo estrictamente necesario, ya no sería tan riguroso proceder análogamente con una propiedad tan extensa como la benignidad. Y es que no solo son numerosos los autores que han puesto en tela de juicio el hecho de que el conocimiento per se implique necesariamente utilidad, sino que también existen dudas más que razonables para asociarlo tan apresuradamente con la bondad. Por el momento, creo conveniente trabajar con una definición de naturaleza tripartita que iremos asociando con las diferentes fases dentro del mito de la caverna: la noción de creencia, la verdad de dicha creencia y su respectiva justificación. Sin más dilación, estudiemos cada uno de los puntos por separado. En lo que concierne al conocimiento, es bastante común emplear como sinónimos ciertos términos que, en realidad, contienen acepciones distintas. Por ende, no es en absoluto de extrañar que uno de ellos sea un pilar esencial dentro de nuestro glosario epistemológico: la creencia. Dicho esto, ¿en qué sentido apelamos al conocimiento cuando decimos que creemos en algo? Antes que nada, es menester aclarar que el conocimiento es un tipo particular de creencia. Conocer siempre implica creer, pero creer no siempre implica conocer. Grosso modo, creer en algo implica realizar un juicio afirmativo sobre la existencia o el ser de un contenido u objeto específico. Por ejemplo, cuando un alumno admite creer en la teoría de la relatividad general como conocimiento constituyente de la realidad, acepta con ello la existencia de los diversos fenómenos y objetos propuestos por la misma, así como el conjunto de sus descripciones, relaciones y predicciones realizadas a partir de sus leyes y axiomas. Asimismo, los juicios negativos también recogen implícitamente una afirmación. Si ese alumno niega que dos objetos pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, estaría afirmando tácitamente la verdad sobre dicha imposibilidad. O lo que es lo mismo, que dos objetos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, que necesitan ocupar distintos lugares en el espacio. Ya no se trata únicamente de estar de acuerdo con un enunciado, sino de estar hasta cierto punto convencido de que éste es verdadero o falso. Una creencia supone cierta implicación, atrevimiento o acuerdo al que se denomina formalmente como compromiso epistemológico. El emisor ha de comprometerse con lo que está diciendo como si fuera de su propiedad. Sin embargo, debo insistir de nuevo en que la creencia en sí es condición necesaria para el conocimiento, pero no suficiente. Verbi gracia, un individuo podría percibir la Tierra como una inmensa llanura que se extiende más allá del horizonte, llegando incluso a afirmar que dicho llano tiene forma plana al no ver o experimentar directamente su redondez. A continuación, lo más probable es que nuestro empedernido amante de la corteza terrestre se las ingenie para añadir una explicación tan rebuscada como infalsable sobre tal creencia. No obstante, resulta a todas luces visible para gran parte de los aquí presentes que la sobrante evidencia empírica en lo que a esta problemática se refiere pone al terraplanismo contra las cuerdas dentro del paradigma científico imperante. Puesto en palabras más llanas, pensar que nuestro planeta es plano no constituye un conocimiento de ningún tipo. Con arreglo a lo mencionado, creer que algo es de determinada manera, inclusive con firmeza y seguridad, no implica necesariamente que ese algo se conozca. En cualquier caso, tal compromiso epistemológico refleja la naturaleza afirmativa de la opinión, de suerte que yo creo que P, pero estoy equivocado, carece de sentido.
Si uno cree algo en el más estricto sentido de la palabra, entonces se casa con su significado, sea verdad o no lo sea. Esta fase se corresponde con la limitada visión de los prisioneros atados que creen conocer la realidad solo por ver las figuras en 2 dimensiones proyectadas sobre la pared de la caverna. En tal caso, quizás quepa plantearse lo siguiente: si tales proyecciones no son en realidad mímicas enteramente fidedignas respecto a los objetos en 3 dimensiones, ¿hasta qué punto está privado el observador de la realidad? ¿En qué medida somos nosotros prisioneros de nuestras propias creencias, aferrándonos así a opiniones doxológicas solo por conveniencia, intuición o ignorancia, en vez de cuestionarnos el qué y por qué de las cosas? Y, aún siendo conscientes de que nuestra visión de la realidad es harto limitada, ¿podríamos liberarnos por completo de nuestras cadenas en la percepción, memoria, atención, asociación y demás procesos cognitivos que distorsionan nuestros juicios sobre las cosas? Hoy en día, el fenómeno de la edición algorítmica o filtros de burbuja permite seleccionar a través de predicciones aquella información que maximice la probabilidad de captar la atención del usuario en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok, basándose en su ubicación geográfica, historial de búsquedas o elementos en los que hizo clic en el pasado. Así, millones de personas quedan atrapadas en burbujas ideológicas, sociales y culturales por una tormenta de recomendaciones customizadas que refuerzan sus ideas preconcebidas y, para más INRI, se intensifica con el tiempo. Pero lo más grave del asunto es la difusión de fake news, un anglicismo cuyo significado es noticias falsas. En efecto, el auge de las redes sociales ha canalizado la rápida propagación de verdades a medias y titulares fraudulentos revestidos de noticias creíbles y fuentes aparentemente confiables. Esto contribuyó, en gran medida, a la difusión de falsos rumores en la campaña electoral estadounidense de 2016. Quizás el primer paso de la redención epistemológica sea el reconocimiento de la propia ignorancia. Visualiza diversas páginas repletas de caracteres aleatorios tecleados por un mono en una máquina de escribir, el ruido blanco de una radio sintonizada entre diferentes frecuencias o una pantalla de ordenador rota con píxeles de colores desordenados. Si lo piensas bien, existen trillones de combinaciones distintas que estas unidades base, ya sean caracteres, ondas sonoras o bits, pueden tomar. Pero ahora supón que los dispositivos anteriores están controlados por una señal que ordena los caracteres, las ondas sonoras o los píxeles en un patrón que se correlaciona con algo en el mundo. Un texto de la Biblia, una canción de Eminem o una foto de un pingüino con gorra y gafas de sol. En tal caso, uno podría decir que dicha señal transmite información acerca de la Biblia, Eminem o un pingüino. Ya no se trata de una agrupación al azar de letras, números, líneas o bits, sino de una muy concreta que cumple un objetivo particular: transmitir un mensaje. Desde este punto de vista, la imagen de un gato cósmico contiene más información que la de una mezcla cualquiera de píxeles, ya que la primera emite un mensaje locuaz mediante una configuración ordenada y poco común en comparación con el resto de configuraciones posibles. Por aplicación analógica, entre la infinita variedad de creencias, pensamientos y opiniones que rondan por nuestras mentes, solo hay unas pocas elegidas que superarán el filtro de la verdad en sí. En términos platónicos, es menester que nuestras creencias sean rectas opiniones, esto es, de carácter verdadero. En aras de esclarecer en qué consiste la verdad, haríamos bien en examinar lo que significa el saber de proposiciones o el fenómeno del creer como una actitud proposicional. La acepción del verbo conocer en el campo de la psicología está íntimamente ligada al proceso mediante el cual la mente o psique humana logra captar uno o varios objetos para construir una representación mental. Véase
Ignacio conoce al actor Brad Pitt por la película de El Club de la Lucha. Sin embargo, dicha captación o aprensión sobre la realidad toma un matiz diferente en el terreno de la epistemología, pues se trata de una relación entre un sujeto y una proposición. Así pues, se dice de un sujeto S que sabe el enunciado P cuando S cree que P y P es verdadera. Por su parte, la proposición P es verdadera si y solo si es o está en el mundo, y por aplicación analógica, la proposición P es falsa si y solo si no es o no está en el mundo. En efecto, se trata de la noción tradicional o clásica de verdad, también denominada principio de concordancia. Para que algo sea verdadero o exista como tal, ha de darse un acuerdo o conformidad entre el contenido del enunciado y la realidad. Este compromiso ya no solo implica que el sujeto afirma algo en lo que cree desde dentro, también supone que el algo propiamente dicho encuentra una verificación fuera de él. Sin lugar a dudas, el día que Aristarco de Samos concibió como verdad que la Tierra gira alrededor del Sol en el siglo III a.C. fue, cuanto menos, histórico. Esta declaración no se cimentaría en la comunidad científica hasta la aparición de la teoría heliocéntrica de Copérnico en el siglo XVI y los posteriores descubrimientos de Galileo Galilei en el siglo XVII, y tampoco ganaría la aprobación de la masa popular hasta mucho más tarde. Con todo ello, me gustaría plantear una pequeña cuestión. ¿Crees que el hecho de que la gente considere genuinamente que nuestro planeta gira, o no, alrededor del astro amarillo alterará tan siquiera 1 centímetro de su traslación? Por mucho que el faraón Keops, la dinastía Shia, el emperador Constantino o el Papa Pío VI se empeñaran en que somos el centro del universo, las cosas y los hechos seguirán siendo los que son. Por supuesto, admitiendo la posibilidad de que el día de mañana esas mismas cosas sean como fueren, y también que nosotros podamos cambiarlas. Por tanto, la respuesta a la pregunta anterior es que no. Y si por si todavía te surgiera alguna duda, la Tierra lleva girando alrededor del Sol desde mucho antes de que el primer Homo sapiens naciera en un recóndito lugar de África hace aproximadamente 6 millones de años. La proposición «el Sol gira alrededor de la Tierra» sería falsa en el contexto contemporáneo y desde el enfoque de la concordancia, puesto que lo que se predica de la oración, girar alrededor de la Tierra, no concuerda con el sujeto, el Sol, al tiempo que la proposición «la Tierra gira alrededor del Sol» sería verdadera por el motivo contrario. Por supuesto, soy consciente de que este análisis está extremadamente simplificado con objeto de ilustrar el principio de concordancia, ya que ignora el rol de la lógica difusa en virtud de enfoques más interpretativos como el de la verdad relativa, o directamente, problemas más reseñables del marco correspondentista vis-a-vis del coherentista. Entre otros, que dicha postura es demasiado autocomplaciente, ambigua, oscura, estrecha o argumentativamente circular. Dado que he dedicado un documental aparte a discutir el tópico de la verdad desde un sentido clásico ilustrado, no me extenderé a explicar en detalle la teoría de la correspondencia. En cualquier caso, esta fase casaría con el momento en el que el prisionero elegido es liberado de sus grilletes y puede observar las figuras en 3 dimensiones, a saber, tal y como son realmente. Si bien se trata de una perspectiva mucho más abierta, completa y realista, el portador todavía puede estar lejos de llegar al terreno de la episteme. ¿Y por qué? Dentro del modelo expuesto, quedaría aún pendiente un estadio para que una creencia verdadera pueda ser finalmente reconocida como conocimiento válido. Suponed que yo afirmo sin ningún tipo de fundamentación que mañana mismo se descubrirá un planeta habitable, y para mi grata sorpresa, mi predicción se cumple. O que respondo en un examen de ciencias naturales que Júpiter tiene 67 satélites en su órbita, lo cual es cierto, mas ofreciendo tal cifra al azar para no dejar la casilla en blanco.
o inclusive que la Tierra gira alrededor del Sol sin ni siquiera tener una mínima noción de los conceptos de rotación y traslación. Bajo este marco, ¿diríais vosotros que yo dispongo de conocimiento conforme a dichos acontecimientos solo porque las palabras expresadas por mi entendimiento se corresponden con el objeto al que se refieren? Es decir, porque he dicho la verdad. O más bien que soy solo un pseudoprofeta con suerte o un alumno frustrado que arroja datos arbitrariamente. Quizás ciertos individuos que cumplen con un perfil de acumulador de verdades deberían cuestionarse: ¿por qué creo lo que creo y no otra cosa? Habida cuenta de todo ello, el siguiente y último paso a la hora de definir la episteme descansa en su justificación. Con todo, ¿qué pretendemos decir con que un conocimiento está justificado? Pues nada más y nada menos que el emisor es capaz de elaborar y dar razones epistémicas para no excluir a P y para afirmar que P es más probable que no P. Obviamente, un epidemiólogo que trata de demostrar mediante modelos matemáticos y biológicos el porqué de la expansión del coronavirus goza de mucho más rigor científico en comparación con un usuario anónimo que lanza conjeturas conspiranoicas con base en asociaciones falaces, volubles y caprichosas. Y ojo, ambos podrían tener razón en el hecho de que el virus existe y de facto se haya expandido, pero la destreza racional del primero en lo que se refiere a la estructura molecular y genética del agente infeccioso está a años luz con respecto a la del segundo. Justamente, la racionalidad tiene por objeto brindar al interlocutor motivos pertinentes y concluyentes que conduzcan a la alegación de determinada creencia como factible, probable y, en última instancia, verdadera. Y ya no es solo que presentar razonamientos o silogismos de forma nítida y ordenada conste como un acto de honestidad intelectual. En adición, se trata de una vía tanto justa como necesaria en pos de probar que tales alegatos no están motivados por ocurrencias infundadas. Por ejemplo, si alguien me preguntara cómo es que supe que se descubriría un nuevo astro al día siguiente y contestara que lo intuí tras una poderosa corazonada o lo leí en el horóscopo de una revista, ¿estaríamos acaso ante una justificación o razón epistémica seria? ¿O más bien ante una creencia cuyos motivos dependen de nuestras inclinaciones? ¿Es realmente adecuado atinar a la verdad epistemológica por mera coincidencia? En este sentido, una respuesta medianamente cabal atendería a razones causales ligadas a predicciones con base en modelos teóricos o especulativos, regularidades observadas o fenómenos medibles. Véanse, anomalías en las órbitas de planetas próximos. Recapitulando, la filosofía clásica concibe como las tres condiciones generales del conocimiento la noción de creencia, la verdad de dicha creencia y su respectiva justificación. Antes bien, es esta óptica infranqueable desde un sentido lógico. Para averiguarlo, bastaría con hallar un único contraejemplo que probara en contrario esta definición tripartita. Sin ir más lejos, Edmund Gettier publicó en el año 1963 un artículo de 3 páginas titulado «¿Es el conocimiento creencia verdadera justificada?», el cual nos servirá de guía en dicha pesquisa. El filósofo estadounidense procedió de la siguiente manera: Newton sabe que tiene una manzana, sí y solo sí cree que tiene una manzana, es verdad que tiene una manzana y está justificado en creer que tiene una manzana. Acto seguido, el autor propuso: ¿y si la manzana pareciera real, pero fuera en realidad de cera? En tal caso, el científico no poseería conocimientos según el criterio platónico, pues faltaría que el hecho de que tiene una manzana fuese verdad. Ahora bien, supongamos algo aún más enrevesado. ¿Y si hubiera otra manzana real más pequeña dentro de la de cera? Entonces, Newton sí cumpliría con los 3 requisitos anteriores, mas cualquier observador externo concluiría de forma intuitiva que carece de conocimiento, sino que solamente tuvo suerte epistémica. Brian Skerms sugirió otro problema muy similar.
Un pirómano saca una cerilla de una marca con la que está familiarizado. Tras evaluar las condiciones del ejemplar que tiene en las manos y del ambiente en el que pretende crear un incendio, el hombre cree justificadamente que la cerilla prenderá cuando trate de encenderla. Y de facto, así sucedió, probándose aparentemente cierta la creencia. Sin embargo, lo que desconocía totalmente es que esta cerilla en particular tenía una serie de impurezas difícilmente detectables que habrían impedido que se encendiese de no ser porque, casualmente, ha recibido un haz de rayos Q, una extrañísima e infrecuente radiación. Nuevamente, estaríamos ante un caso de suerte epistémica. El hecho de que un evento preceda a otro no implica necesariamente que el primero sea causa del segundo. En otras palabras, correlación no implica causalidad. A tales efectos, ¿qué otras propiedades epistemológicas convendría examinar con cautela para delimitar la parcela del conocimiento, si es que tal cometido es posible en primera instancia? Sin ánimo de desprestigiar el importantísimo legado de Platón, numerosos epistemólogos a lo largo del siglo XX dejaron una importante huella en lo que a la ampliación del paradigma clásico se refiere, proponiendo con ello características como la búsqueda de la infalibilidad, la supresión del azar o el análisis de causalidad. Y sí, para tratar en detalle todas estas nociones, es menester la publicación de un documental completo y revisado sobre el método científico. En caso de que la presente disertación alcance la cifra de 8000 me gusta y una buena parte de la audiencia lo demande en la caja de comentarios, aceleraré con gusto la elaboración del ensayo. Entretanto, me despido de vosotros con una magistral cita de Platón a modo de síntesis. Es en las cosas y no en los hombres donde hay que buscar la verdad.